El sol de mediodía resplandecía sobre las aguas cristalinas del mar de las Bahamas. Laura Mendoza, una joven venezolana de 27 años, ajustaba su máscara de buceo con manos temblorosas. Después de 6 meses de preparación teórica en Caracas, finalmente había llegado el momento de su primera inmersión certificada. El viaje a Nassau había sido un regalo de su hermano mayor, quien conocía su fascinación por el mundo submarino. Recuerden mantenerse juntos en todo momento, explicaba Miguel Sánchez, el instructor español que lideraba la excursión. Las corrientes aquí pueden ser traicioneras y la visibilidad cambia rápidamente. Sus ojos experimentados recorrieron al grupo de 6 principiantes. ¿Todos han revisado su equipo como les enseñé? Laura asintió junto con los demás, aunque sentía una pequeña molestia en la válvula de su regulador. No quería retrasar al grupo ni parecer incompetente. Seguro se ajustará una vez que esté en el agua, pensó mientras el bote se mecía suavemente sobre las olas. La barrera de Andros, su destino de buceo, era famosa por su biodiversidad marina. El capitán del bote, un bahameño de piel curtida por el sol llamado Jefferson, había pasado la mañana contándoles historias sobre los tesoros ocultos de aquellas aguas, arrecifes de coral multicolores, bancos de peces tropicales y, ocasionalmente, la silueta elegante de un tiburón limón. Son criaturas tranquilas si las respetas, había explicado Jefferson mientras navegaban. Se alimentan principalmente de peces pequeños y crustáceos. En mis 30 años en estas aguas, rara vez he visto uno agresivo sin provocación. Laura había escuchado con una mezcla de fascinación y aprensión. Aunque amaba la vida marina, la idea de encontrarse con un tiburón le provocaba un escalofrío involuntario. ¿Es común verlos durante las inmersiones?, había preguntado. A veces se acercan por curiosidad, respondió Jefferson, pero normalmente mantienen su distancia. El equipo del centro de buceo está bien entrenado para estas situaciones. Ahora, mientras se preparaba para sumergirse, aquellas palabras regresaban a su mente. La embarcación se había detenido en un punto donde el azul turquesa del agua revelaba la presencia cercana del arrecife. A lo lejos, otra embarcación similar realizaba la misma operación con otro grupo de buceadores. Última revisión de equipos, anunció Miguel. Presión de aire, regulador, compensador de flotabilidad, todo debe estar perfecto. Laura verificó su tanque, 200 bares de presión, suficiente para una inmersión de aproximadamente 1 hora a la profundidad programada de 15 metros. Su traje de neopreno de 3 milímetros era adecuado para las cálidas aguas bahameñas, que en aquel día de mayo mantenían una temperatura agradable de 26 grados. Siempre junto a tu compañero, recordó Miguel, asignando las parejas. Laura, tú irás con Carlos, no se separen bajo ninguna circunstancia. Carlos, un argentino de unos 35 años, con experiencia en buceo en Mar del Plata, le sonrió tranquilizadoramente. No te preocupes, estaremos bien, solo respira normalmente y disfruta. Uno a uno, fueron entrando al agua siguiendo el protocolo. Aprendido. Un paso hacia atrás desde el borde de la embarcación, sujetando firmemente la máscara y el regulador. El contacto con el agua tibia fue reconfortante para Laura, quien momentáneamente olvidó su ansiedad ante la belleza que se revelaba bajo la superficie. El descenso fue gradual, como habían practicado en la piscina durante el entrenamiento. Laura igualaba la presión en sus oídos cada metro, siguiendo las señales de Miguel, quien lideraba al grupo hacia el borde del arrecife. La visibilidad era excepcional, casi 30 metros de agua cristalina que permitían apreciar la magnificencia del ecosistema coralino. Los primeros 10 minutos transcurrieron en un estado de asombro puro. Bancos de peces ángel atravesaban el espacio entre los buceadores como flechas plateadas. Un grupo de pargos rojos se dispersó cuando el grupo se acercó a una formación coralina particularmente colorida. Laura intentaba recordar los nombres de todas las especies que identificaba, tal como había estudiado en sus manuales. Fue entonces cuando notó que el pequeño problema con su regulador se había agravado. Cada inhalación requería un esfuerzo ligeramente mayor que la anterior. Hizo la señal de algo no está bien a Carlos, quien se acercó inmediatamente. Tras una breve inspección, le indicó que todo parecía normal, pero Laura no estaba convencida. El grupo continuaba avanzando lentamente por el borde del arrecife. Miguel señalaba ocasionalmente formaciones interesantes o criaturas particulares, una morena asomando entre las rocas,
un pulpo camuflado perfectamente con el fondo arenoso, un cangrejo ermitaño transportando su caza a cuestas. La molestia en el regulador persistía. Laura calculó que habían transcurrido aproximadamente 20 minutos de inmersión. Decidió aguantar un poco más, pero cada vez le resultaba más difícil concentrarse en la belleza circundante debido a la preocupación por su equipo. Finalmente, cuando el grupo se detuvo para observar una colonia de anémonas, Laura tomó una decisión. Llamó la atención de Carlos y le hizo la señal de que necesitaba ajustar su equipo. Señaló su regulador y luego indicó que sería rápido. Carlos dudó, pero finalmente asintió, haciendo el gesto universal de «no tardes». Laura se alejó apenas unos metros del grupo, lo suficiente para tener espacio para manipular su regulador sin molestar a los demás. La corriente era ligeramente más fuerte en aquella posición, pero nada que no pudiera manejar. Se concentró en revisar la segunda etapa del regulador, buscando cualquier obstrucción visible. No se percató de que la corriente la arrastraba gradualmente más lejos del grupo. Tampoco notó cómo la luz cambiaba sutilmente a su alrededor, indicando que se acercaba al borde de una pendiente submarina que descendía abruptamente hacia aguas más profundas. Fue el movimiento lo que primero captó su atención. No un movimiento cualquiera, sino uno fluido, deliberado, que contrastaba con el caótico desplazamiento de los peces más pequeños. Cuando levantó la mirada, la silueta era inconfundible. Un tiburón limón de aproximadamente 3 metros de longitud nadaba en círculos cada vez más cerrados alrededor de su posición. El corazón de Laura comenzó a latir con fuerza, enviando vibraciones por todo su cuerpo que parecían intensificarse bajo el agua. Recordó las instrucciones básicas para encuentros con tiburones: mantener la calma, no hacer movimientos bruscos, mantener contacto visual con el animal. El tiburón limón, con su característico color amarillento-marrón y su robusta complexión, continuaba su patrón circular. No mostraba signos evidentes de agresividad, pero su mera presencia era intimidante. Laura intentó ubicar al grupo, pero al girar se dio cuenta de que se había alejado más de lo que pensaba. Una pequeña corriente la había arrastrado hacia el borde del arrecife, donde la pendiente descendía bruscamente hacia el azul profundo. Decidió moverse lentamente hacia donde creía que estaba el grupo, manteniendo siempre un ojo en el tiburón. Cada movimiento de sus aletas parecía atraer más la atención del depredador, que ajustaba su trayectoria para mantener la misma distancia. Laura recordó que los tiburones limón rara vez atacaban a humanos sin provocación. «Tranquila», se dijo a sí misma, «solo está curioso, no está cazando». Pero algo en el comportamiento del animal había cambiado. Sus movimientos se volvieron más rígidos, más mecánicos. La aleta dorsal, que antes cortaba el agua en un ángulo relajado, ahora se mantenía erguida, y lo más preocupante, comenzó a nadar en zigzag, un comportamiento que Laura recordaba vagamente de sus lecturas como preludio a una posible agresión. Con creciente pánico, Laura buscó a sus compañeros. A lo lejos pudo distinguir las burbujas de aire de los otros buceadores, pero estaban mucho más lejos de lo que había estimado. Intentó hacer una señal de socorro con su linterna de emergencia, pero en la claridad del mediodía bahameño, el destello apenas era visible. El tiburón aceleró repentinamente, pasando tan cerca que Laura pudo distinguir las múltiples hileras de dientes triangulares a través de su boca ligeramente abierta. Era una pasada exploratoria, común en estos depredadores antes de decidir si algo constituye o no una presa. Laura intentó mantener la calma, pero su respiración se había acelerado, consumiendo el aire de su tanque más rápidamente. El regulador, que ya presentaba problemas, comenzó a resistirse aún más ante el aumento del flujo de aire requerido. El siguiente movimiento del tiburón fue decisivo. Se alejó varios metros, giró bruscamente y comenzó a nadar directamente hacia ella. No era el acercamiento curioso de antes. La postura del animal, con las aletas pectorales apuntando hacia abajo, indicaba una clara intención predatoria. A un instante de claridad nacido del terror, Laura recordó otra instrucción vital: enfrentar al tiburón. Giró para encararle, extendiendo sus aletas para parecer más grande, preparándose para usar su cámara submarina como escudo si era necesario. El tiburón redujo ligeramente su velocidad ante esta muestra de confrontación, pero no detuvo su avance. A menos de 5 metros de distancia, desvió su trayectoria ligeramente, como reconsiderando su estrategia.
Fue entonces cuando Carlos apareció en su campo visual, nadando rápidamente hacia ella con Miguel no muy lejos. Habían notado su ausencia y venían en su rescate. El alivio momentáneo de Laura se transformó en horror cuando vio que el tiburón, perturbado por la llegada repentina de los otros buzos, aceleró nuevamente, esta vez directamente hacia ella. No hubo tiempo para reaccionar. El impacto fue contundente. Laura sintió como si un automóvil la hubiera golpeado bajo el agua. La mandíbula del tiburón se cerró sobre su pierna izquierda, justo por encima de la rodilla. El neopreno ofreció una resistencia mínima ante la presión de más de 300 kilos por centímetro cuadrado que ejercían aquellos dientes diseñados por millones de años de evolución para desgarrar carne. El dolor fue inmediato e indescriptible, una sensación ardiente que pareció consumir todo su cuerpo en un instante. El agua a su alrededor comenzó a teñirse de rojo, una nube escarlata que se expandía con cada latido de su corazón acelerado. El tiburón sacudió su cabeza violentamente, el comportamiento instintivo para desgarrar la carne de sus presas. Laura sintió cómo los tejidos de su muslo se separaban, cómo los dientes del depredador encontraban y cortaban vasos sanguíneos, tendones, incluso rozaban el fémur. Carlos llegó hasta ella y, en un acto de valor extraordinario, golpeó al tiburón directamente en las branquias con su cuchillo de buceo. Esta zona sensible era uno de los pocos puntos vulnerables del animal. El tiburón liberó momentáneamente su presa, lo suficiente para que Miguel pudiera tomar a Laura por el arnés de su equipo y comenzar a arrastrarla hacia la superficie. Pero el depredador, ahora en un frenesí alimenticio activado por la sangre y la resistencia de la presa, volvió a atacar. Esta vez alcanzó el costado derecho de Laura, mordiendo parte de su tanque de aire y el compensador de flotabilidad. La presión fue suficiente para dañar el equipo, provocando una fuga de aire y comprometiendo seriamente su capacidad para controlar la flotabilidad. Miguel hizo señales desesperadas al resto del grupo para que se mantuvieran alejados mientras intentaba un ascenso controlado con Laura. Carlos continuaba distrayendo al tiburón, usando su cuchillo y movimientos bruscos para mantenerlo a distancia. El ascenso fue un borrón de dolor, burbujas y sangre para Laura. La conciencia iba y venía, afectada por el shock y la pérdida de sangre. La batalla para mantener el regulador en su boca requería cada vez más esfuerzo. La presión disminuía a medida que se acercaban a la superficie, pero el dolor en su pierna se intensificaba con cada metro. Jefferson, alertado por las burbujas irregulares y la sangre que comenzaba a alcanzar la superficie, ya había contactado con la Guardia Costera por radio y preparaba el botiquín de primeros auxilios especializado en ataques de tiburón que, por regulación, todas las embarcaciones de buceo debían llevar en aquellas aguas. Cuando finalmente rompieron la superficie, a unos 50 metros del bote, los gritos de Miguel resonaron sobre el agua. ¡Ataque de tiburón! ¡Necesitamos ayuda inmediata! Jefferson maniobró la embarcación con la destreza de años de millones en experiencia, acercándose lo más posible a los buceadores en dificultades. La subida a bordo fue un proceso agonizante para Laura, quien finalmente perdió el conocimiento cuando la expusieron por completo al aire y la adrenalina que había mantenido a raya, el dolor comenzó a disminuir. A bordo, la asistente de Jefferson, una joven bahameña llamada Naomi, con entrenamiento en primeros auxilios, aplicó un torniquete improvisado en el muslo de Laura mientras preparaba un vendaje compresivo. La herida era grave, un desgarro irregular que se extendía desde la mitad del muslo hasta casi la rodilla, exponiendo músculo y dejando entrever el hueso en algunas secciones. «Necesitamos llegar a tierra inmediatamente», gritó Naomi mientras monitoreaba los signos vitales de Laura, que se debilitaban rápidamente. Está entrando en shock hipovolémico. Jefferson ya había puesto el motor a toda potencia, dirigiéndose hacia Nassau, donde un equipo médico de emergencia, alertado por la Guardia Costera, esperaría en el muelle. Los 20 minutos de trayecto fueron críticos. Naomi administró fluidos intravenosos del kit de emergencia, mientras Miguel y Carlos, aún en sus trajes de neopreno empapados, asistían en lo que podían, manteniendo elevada la pierna de Laura y hablándole constantemente, aunque estuviera inconsciente. «Aguanta, Laura, ya casi llegamos», repetía Carlos, observando con impotencia cómo el vendaje improvisado se empapaba de sangre una y otra vez, a pesar de sus esfuerzos.
El resto del grupo de buceo permanecía en silencio, en shock por la velocidad, con que la idílica excursión se había convertido en una pesadilla. Una turista canadiense lloraba silenciosamente mientras su esposo la abrazaba. Un joven brasileño vomitaba por la borda, afectado tanto por la violencia presenciada como por el movimiento acelerado de la embarcación. He contactado con el hospital Doctors en Nassau, informó Jefferson, manteniendo una calma profesional que contrastaba con la gravedad de la situación. Tienen un equipo especializado en trauma esperando. La Guardia Costera también ha enviado una lancha rápida con paramédicos que intentará interceptarnos. Efectivamente, a mitad de camino divisaron la embarcación. Oficial de la Guardia Costera de Bahamas, acercándose a toda velocidad. El intercambio fue rápido y eficiente. 2 paramédicos subieron a bordo del bote de buceo, evaluaron a Laura y decidieron transferirla inmediatamente a su embarcación mejor equipada. «Tiene suerte de seguir viva», comentó uno de los paramédicos mientras estabilizaban a Laura en una camilla especial. «Los ataques de tiburón limón son raros, pero cuando ocurren», no completó la frase mientras aseguraba un nuevo vendaje compresivo sobre la herida. La lancha de la Guardia Costera partió a máxima velocidad hacia Nassau, dejando al grupo de buceo para seguir a un ritmo más moderado. En la cubierta, Carlos y Miguel intentaban reconstruir lo sucedido. «La perdí de vista solo un minuto», se lamentaba Carlos. «Dijo que iba a ajustar su regulador y...» «No te culpes», interrumpió Miguel, aunque su rostro reflejaba la misma culpabilidad. «Estos accidentes son parte del riesgo. Deberíamos haber esperado, haber suspendido la inmersión cuando mencionó el problema con el equipo». Jefferson, manteniendo el rumbo hacia Nassau, añadió: «El comportamiento de ese tiburón no fue normal. Los limón suelen ser cautelosos con los humanos. Algo lo alteró». «La sangre», sugirió Naomi, limpiando el área donde Laura había estado tendida. «Es posible que ya estuviera herida antes del ataque. Quizás se cortó mientras ajustaba el equipo». La posibilidad quedó flotando en el aire mientras la embarcación continuaba su regreso a puerto, donde oficiales de la autoridad ambiental de Bahamas ya esperaban para tomar declaraciones y evaluar lo sucedido. En el hospital Doctors de Nassau, Laura fue llevada directamente a cirugía. El equipo médico, liderado por el doctor Ethan Richardson, un cirujano con experiencia previa en ataques de tiburón durante su residencia en Australia, trabajó durante casi 5 horas para salvar su pierna. «La mordida seccionó parcialmente la arteria femoral», explicó posteriormente a Carlos, quien había insistido en quedarse como acompañante al ser el único familiar presente. «Perdió aproximadamente el 40% de su volumen sanguíneo. Hemos reparado los vasos principales y desbridado el tejido necrótico, pero el daño muscular es extenso y hay compromiso nervioso significativo». «¿Se recuperará?», preguntó Carlos, observando a través del cristal de la UCI donde Laura, conectada a múltiples monitores y sistemas de soporte, continuaba inconsciente. «Sobrevivirá», respondió el doctor Richardson con cautela profesional. «Pero la recuperación será larga y difícil. Necesitará múltiples cirugías reconstructivas y rehabilitación intensiva, y el trauma psicológico». Dejó la frase inconclusa, consciente de que este aspecto quedaba fuera de su especialidad. Mientras tanto, en las oficinas del Departamento de Pesca y Recursos Marinos de Bahamas, Jefferson y Miguel relataban los eventos a un panel de oficiales y científicos. «¿Había alguna actividad inusual en la zona?», preguntó doctora Martina Wells, bióloga marina especializada en elasmobranquios. «Pesca, alimentación de tiburones, desechos orgánicos, nada fuera de lo ordinario», respondió Jefferson. «Era un día tranquilo, condiciones perfectas para buceo. Los tiburones limón rara vez atacan sin provocación», insistió la doctora. «Wells, son territorialistas, sí, pero generalmente prefieren evitar confrontaciones con humanos. Este comportamiento sugiere un factor desencadenante». «La buceadora se separó del grupo», señaló un oficial de seguridad marítima. «Eso ya constituye una violación del protocolo estándar de seguridad». Miguel asintió, aceptando parte de la responsabilidad. Fue un error permitirle alejarse, incluso brevemente, pero ella tenía problemas con su equipo, intentaba ajustarlo. La investigación continuaría durante días, analizando factores ambientales, revisando los equipos recuperados, entrevistando a otros buceadores que frecuentaban la zona.
Mientras tanto, la noticia del ataque se había propagado rápidamente por los medios locales y comenzaba a aparecer en portales internacionales de noticias. Turista latinoamericana, gravemente herida por tiburón en Bahamas. Los titulares, como suele ocurrir en estos casos, amplificaban el elemento de terror, minimizando el contexto y las estadísticas que demostraban la rareza de tales incidentes. Para ciertas publicaciones, el ataque era una oportunidad para revivir miedos atávicos, con fotografías de archivo de tiburones con las fauces abiertas y recreaciones artísticas del ataque que poco tenían que ver con la realidad. 3 días después del incidente, Laura finalmente recuperó la conciencia completa. Su primera sensación fue dolor, un dolor pulsante que irradiaba desde su pierna hacia todo su cuerpo. La segunda fue confusión, intentando ubicarse en aquella habitación desconocida, con su olor antiséptico y el constante pitido de las máquinas. «Estás en el hospital», la voz de Carlos sonaba, ronca, como si hubiera pasado mucho tiempo sin usar sus cuerdas vocales. «Has estado entrando y saliendo durante casi 3 días». Los recuerdos golpearon a Laura con la misma violencia que el tiburón. La inmersión, el problema con el regulador, la silueta acechante bajo el agua, el impacto demoledor, la agonía, la sangre, mi pierna, fue lo primero que logró articular. Su garganta áspera por el tubo endotraqueal que le habían retirado recientemente. «Está ahí», respondió Carlos, intentando sonar positivo. «Los médicos pudieron salvarla, aunque necesitarás más cirugías». Laura intentó moverse para mirar, pero el dolor la paralizó. Una enfermera entró en ese momento, alertada por los cambios en sus signos vitales. «Tranquila, señorita Mendoza», dijo la enfermera ajustando la dosis de analgésicos. «No debe moverse bruscamente. La herida es extensa y cualquier presión puede comprometer las suturas». Las siguientes horas transcurrieron entre exámenes médicos, visitas de especialistas y momentos de claridad alternados con periodos de sueño, inducido por la medicación. El doctor Richardson explicó detalladamente el procedimiento realizado y los pasos que seguirían. «La buena noticia es que hemos salvado la pierna y con tiempo recuperarás cierta funcionalidad», explicó. «La mala noticia es que el daño nervioso y muscular es significativo. Necesitarás al menos 3 cirugías más y un programa de rehabilitación intensivo». «¿Podré volver a caminar normalmente?», preguntó Laura, enfrentando por primera vez la magnitud de su situación. El doctor Richardson intercambió una mirada con la fisioterapeuta que lo acompañaba. «Definamos normalmente», respondió con diplomacia clínica. «Con el tratamiento adecuado y mucho trabajo podrás caminar. Probablemente necesites un bastón durante un tiempo, quizás permanentemente, para distancias largas. Pero es demasiado pronto para establecer un pronóstico definitivo». La realidad de su nueva condición comenzaba a asentarse cuando recibió otra visita inesperada. Jefferson, el capitán del bote de buceo, había venido acompañado de un hombre de traje que se presentó como representante legal del centro de buceo. «Quería verte personalmente», dijo Jefferson, visiblemente afectado. «Lo que sucedió no debería haber ocurrido. No en mi bote, no en mi vigilancia. No fue culpa de nadie», respondió Laura, aunque una parte de ella no estaba tan segura. No habría sido responsabilidad del instructor asegurarse de que su equipo funcionaba correctamente. ¿No debería Carlos haberla esperado en lugar de permitirle alejarse? El representante legal carraspeó discretamente. «El centro de buceo, por supuesto, cubrirá todos los gastos médicos no incluidos en su seguro de viaje, y esperamos llegar a un acuerdo amistoso para compensar los daños y perjuicios sufridos». Las implicaciones legales del ataque eran un territorio que Laura no se sentía preparada para navegar en ese momento. Asintió vagamente, prometiendo considerar cualquier propuesta una vez estuviera más recuperada. También recibió la visita de la doctora Wells, quien le hizo preguntas detalladas sobre el comportamiento del tiburón antes y durante el ataque. «Normalmente investigamos estos incidentes para entender mejor qué factores pueden haber contribuido», explicó la bióloga. «Los ataques de tiburón limón son extremadamente raros, especialmente de esta magnitud». «Parecías enojado», recordó Laura, «como si mi presencia en ese lugar específico fuera una ofensa». «Los tiburones no experimentan emociones como nosotros», corrigió suavemente la doctora Wells, «pero son territoriales. Es posible que te encontraras inadvertidamente en un área de alimentación o cerca de crías.
Mayo es temporada de cría para los tiburones limón en estas aguas. La explicación científica proporcionaba cierto consuelo racional, pero hacía poco para aliviar las pesadillas que comenzaron a asaltar a Laura durante las breves horas en que el dolor le permitía dormir. Sueños donde se hundía eternamente en un océano rojo, perseguida por sombras con dientes que nunca dejaban de crecer. Una semana después del ataque, Laura fue sometida a una segunda cirugía para injertos de piel y reconstrucción parcial del cuádriceps. El procedimiento fue exitoso desde la perspectiva médica, pero cada intervención suponía un nuevo trauma para su cuerpo ya debilitado. Su familia finalmente consiguió los visados necesarios para viajar desde Venezuela. La llegada de su madre y su hermano trajo un apoyo emocional crucial, pero también confrontaciones sobre decisiones futuras. «Debes volver a casa», insistía su madre. «Los médicos en Caracas pueden continuar el tratamiento una vez estés estable para viajar. El equipo que me atiende aquí es especialista en este tipo de lesiones», rebatía Laura, «y el tratamiento está cubierto por el Centro de Buceo». En Venezuela, con la situación actual, su hermano, quien había financiado el viaje original, cargaba con un peso de culpabilidad que transformaba en determinación práctica. «He hablado con abogados especializados en derecho internacional. La compensación debe incluir no solo los gastos médicos actuales, sino también los futuros: rehabilitación, daño psicológico, oportunidades laborales perdidas». A menudo, estas discusiones ocurrían mientras Laura miraba por la ventana de su habitación hospitalaria hacia el mar que había intentado explorar. El mismo mar que ahora representaba tanto belleza como terror en su mente. Las noticias sobre el ataque habían evolucionado. Ahora formaba parte de las estadísticas anuales, un caso más en los registros del International Shark Attack File, que clasificaría el incidente como no provocado pero potencialmente evitable. Para el mundo era una anécdota aterradora, que reforzaba miedos irracionales hacia criaturas que, como había explicado la doctora Wells, matan menos personas anualmente que las máquinas expendedoras al caerse sobre ellas. Para Laura, era el evento definitorio que había dividido su vida en dos, antes y después del ataque. El proceso de rehabilitación comenzó en su tercera semana de hospitalización. Dimitri, un fisioterapeuta griego con experiencia en trauma marino, no tenía compasión cuando se trataba de ejercicios. «Cada día que pasas en esa cama, los músculos se atrofian un poco más», le recordaba constantemente. «El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional». Los primeros intentos de mover activamente la pierna lesionada provocaron un dolor tan intenso que Laura vomitó. Pero gradualmente, con persistencia casi obstinada, comenzó a lograr pequeños avances: flexionar ligeramente la rodilla, soportar peso asistido, transferirse de la cama a la silla sin ayuda. Cada pequeña victoria venía acompañada de una lucha constante contra el miedo. No solo el miedo físico al dolor o a la discapacidad permanente, sino un miedo más profundo que se manifestaba en síntomas de estrés postraumático, pesadillas recurrentes, flashbacks vívidos del ataque, una reacción de pánico ante la simple vista del océano desde su ventana. «Es completamente normal», le aseguró la doctora Hernández, la psiquiatra asignada a su caso. «Has sobrevivido a un evento que amenazó tu vida. Tu cerebro está procesando ese trauma, intentando prepararte para evitar situaciones similares en el futuro». «¿Pero cómo superarlo?», preguntó Laura durante una sesión particularmente difícil, después de haber despertado gritando 3 noches consecutivas. «No puedo vivir así, con este miedo constante». «No se trata tanto de superar como de integrar la experiencia», explicó la doctora. «Reconocer el trauma, aceptar que cambió aspectos de tu vida, pero no permitir que defina quién eres fundamentalmente». Parte del proceso terapéutico incluía enfrentar gradualmente los desencadenantes. Primero fotografías de océanos, luego de peces, eventualmente incluso imágenes de tiburones en entornos controlados. Cada exposición venía acompañada de técnicas de relajación y reestructuración cognitiva. «El objetivo no es que vuelvas a bucear», aclaró la doctora Hernández cuando Laura expresó su terror ante la mera idea. «Es que puedas mirar al océano sin revivir el ataque, que puedas escuchar la palabra tiburón sin que tu cuerpo entre en pánico». Mientras tanto, la investigación oficial sobre el incidente había concluido.
El informe del Departamento de Pesca y Recursos Marinos determinó que se trató de un encuentro territorial desafortunado, posiblemente exacerbado por la separación de Laura del grupo principal y la proximidad inadvertida a un área donde se habían avistado crías de tiburón limón en días anteriores. El centro de buceo recibió una amonestación por permitir la inmersión con equipos no completamente funcionales y por no mantener vigilancia adecuada de todos los participantes. Se implementarían protocolos más estrictos para futuras excursiones. Jefferson, a pesar de ser exonerado de responsabilidad directa, decidió instalar un sistema de monitoreo electrónico en sus embarcaciones que alertaría de la presencia de grandes depredadores en las proximidades. «No puedo cambiar lo que pasó», explicó durante su última visita a Laura, «pero puedo intentar que no vuelva a ocurrir». Carlos, quien había extendido su estancia en Nassau más allá de sus vacaciones originales, finalmente tuvo que regresar a Argentina. Su despedida fue emotiva. El vínculo formado a través de cintos, la tragedia compartida, había creado una conexión que ambos sabían duraría más allá de aquellas semanas. «Te veré en Buenos Aires cuando estés mejor», prometió. «Conozco un excelente especialista en rehabilitación deportiva que podría ayudarte en las etapas avanzadas». «No sé si podré volver a hacer deporte», respondió Laura con la honestidad cruda que había desarrollado durante su recuperación. «Redefiniremos lo que significa deporte», insistió Carlos, «pero no dejarás que esto te detenga, no después de haber sobrevivido a un maldito tiburón». La tercera cirugía, realizada 6 semanas después del ataque, se centró en la reconstrucción nerviosa. El Dr. Richardson había convocado a un especialista de Miami para el procedimiento, que implicaba microsutura de nervios y transferencias para restaurar parcialmente la sensibilidad y función de la parte inferior de la pierna. «La buena noticia es que los nervios pueden regenerarse», explicó el especialista. «La mala es que lo hacen muy lentamente, aproximadamente 1 milímetro por día. La recuperación completa, en la medida en que sea posible, llevará meses, posiblemente años». Esta perspectiva a largo plazo resultaba abrumadora para Laura, quien había planeado originalmente quedarse en Bahamas solo 2 semanas. Su visa turística había sido extendida por razones médicas, pero eventualmente tendría que tomar decisiones sobre dónde y cómo continuaría su recuperación. La oferta formal de compensación del centro de buceo llegó a través de su representante legal. Gastos médicos completos hasta el alta definitiva, un pago único por daños físicos y psicológicos y cobertura de rehabilitación por 1 año en el país de su elección. «Es una oferta generosa», evaluó el abogado que el hermano de Laura había contratado. «Podríamos litigar por más, pero considerando las circunstancias y el hecho de que firmaste un documento de exención de responsabilidad antes de la inversión», Laura decidió aceptar. El proceso legal prolongado solo extendería su trauma, manteniéndola anclada en el evento en lugar de permitirle avanzar. 2 meses y medio después del ataque, Laura fue finalmente dada de alta del hospital. Podía caminar distancias cortas con ayuda de muletas y tenía un riguroso programa de fisioterapia que debía seguir diariamente. La herida, ahora una cicatriz irregular que se extendía como un recordatorio permanente de aquel día, seguía requiriendo cuidados especiales. Su última visita antes de partir de Nassau fue al Centro de Investigación Marina, donde trabajaba la doctora Wells. La bióloga había seguido su caso con interés profesional y personal, proporcionando información que ayudaba a Laura a comprender racionalmente lo sucedido. «El tiburón que te atacó nunca fue capturado», explicó mientras le mostraba el laboratorio. «Y es mejor así. No era un tiburón asesino como los medios quisieron retratar, solo un animal defendiendo lo que percibió como su territorio». Laura observó los tanques donde pequeños tiburones limón, especímenes juveniles de estudio, nadaban tranquilamente. No sintió el pánico que habría esperado, solo una extraña mezcla de respeto y cautela. «He estado estudiando estos animales durante 20 años», continuó la doctora Wells, «y cada vez que creo entenderlos completamente, me sorprenden. Son depredadores perfectamente adaptados, no monstruos». «Supongo que yo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado», reflexionó Laura, «y con el equipo equivocado», añadió la científica. «Tu regulador defectuoso, la separación del grupo, fueron factores contribuyentes, pero también podría haber sido simple mala suerte. El océano no es nuestro entorno natural,
somos visitantes allí. Esta perspectiva proporcionaba cierto cierre. Laura no podía perdonar al tiburón. El concepto mismo carecía de sentido, pero podía contextualizar el ataque dentro de un marco más amplio, el de las interacciones inevitables entre humanos y fauna salvaje en espacios compartidos. Antes de partir de Bahamas, insistió en que la llevaran una última vez a la playa. No para entrar al agua, ese paso quedaba muy lejos en su proceso de recuperación, si es que alguna vez llegaba, sino para observar el océano desde la seguridad de la orilla. El agua cristalina se extendía hasta el horizonte, tan hermosa e indiferente como siempre. En algún lugar bajo esa superficie, el tiburón que había alterado el curso de su vida continuaba su existencia, ajeno al drama humano que había provocado. ¿Qué sientes?, preguntó su madre, quien se había mantenido protectoramente a su lado durante el breve paseo por la arena. No lo sé exactamente, respondió Laura con honestidad. Miedo, fascinación, respeto, todo mezclado. Esa ambivalencia la acompañaría durante los años siguientes, a medida que continuaba su recuperación primero en Miami y luego en Caracas. Las cirugías adicionales mejoraron gradualmente la funcionalidad de su pierna, aunque nunca recuperó completamente la sensibilidad o la fuerza. Como había predicho el Dr. Richardson, el bastón se convirtió en un compañero permanente para distancias superiores a unos cientos de metros. El trauma psicológico evolucionó de formas inesperadas. Las pesadillas disminuyeron con el tiempo, pero ciertos desencadenantes, la simple vista de un documental sobre vida marina, el sonido particular de agua moviéndose contra un casco, incluso ciertos tonos de azul, podían provocar momentos de pánico intenso. Con ayuda terapéutica constante, Laura desarrolló estrategias para manejar estos episodios. La exposición gradual, primero a piscinas, luego a lagos, eventualmente incluso a playas tranquilas, formó parte de su proceso de recuperación. Cada pequeño paso era una victoria contra el miedo paralizante que había amenazado con definir su existencia posterior al ataque. Un año después del incidente, recibió un correo electrónico inesperado de Jefferson. Adjuntaba un artículo científico publicado por la Dr. Wells sobre patrones de comportamiento territorial en tiburones limón de las Bahamas, que incluía un análisis del ataque sufrido por Laura como caso de estudio. Pensé que te interesaría ver cómo tu experiencia está ayudando a comprender mejor a estas criaturas, escribió el capitán. Quizás con más conocimiento, podamos prevenir que otros pasen por lo que tú pasaste. El artículo presentaba una hipótesis fascinante. El área donde Laura se había separado del grupo coincidía con una zona de guardería no documentada previamente, donde las hembras de tiburón limón dejaban a sus crías en aguas poco profundas. El ataque podría haber sido una respuesta defensiva de un tiburón adulto protegiendo este territorio sensible. Esta explicación, respaldada por observaciones posteriores y datos de seguimiento satelital, proporcionaba un contexto que humanizaba, paradójicamente, al depredador. No era maldad ni agresión gratuita lo que había motivado el ataque, sino instintos primitivos de protección. Curiosamente, este conocimiento ha llevado a la designación de nuevas áreas protegidas alrededor de Andros, concluía el artículo. La conservación de estas zonas de cría es crucial para la supervivencia de una especie que, a pesar de incidentes aislados, enfrenta mayores amenazas de los humanos que viceversa. Laura compartió el artículo con su grupo de apoyo, formado por otros sobrevivientes de ataques de vida salvaje que había conocido durante su rehabilitación. La respuesta fue variada. Algunos encontraban consuelo en la explicación científica, otros resistían cualquier narrativa que pareciera excusar al animal que los había herido. Para Laura, representaba otro paso en su complejo proceso de reconciliación con lo sucedido. No podía cambiar el pasado, pero podía elegir cómo incorporarlo a su historia personal, cómo contárselo a sí misma y a los demás. Decidió retomar gradualmente sus estudios de biología marina, interrumpidos por el ataque, pero con un enfoque diferente. Si antes su interés había sido principalmente estético, la belleza y diversidad de los ecosistemas marinos ahora incorporaba una dimensión más profunda, la comprensión de las complejas interacciones entre humanos y fauna marina, las responsabilidades de quienes facilitan estas interacciones y las consecuencias, tanto para las personas como para los animales, cuando estas interacciones salen mal. 2 años después del ataque, Laura publicó su propio artículo,
no en una revista científica, sino en una publicación especializada en buceo. Lecciones de un encuentro cercano, protocolos de seguridad y respuesta ante tiburones desde la perspectiva de una sobreviviente. El artículo combinaba su experiencia personal con recomendaciones prácticas basadas en la más reciente investigación sobre comportamiento de tiburones. Enfatizaba la importancia de entrenamiento adecuado, equipos perfectamente mantenidos, conocimiento actualizado de áreas sensibles y protocolos claros de actuación en caso de avistamientos. Los tiburones no son los monstruos que el cine nos ha hecho creer, escribía, pero tampoco son inofensivos, son depredadores ápices que merecen nuestro respeto y nuestra distancia. Entrar en su mundo implica aceptar ciertos riesgos, pero estos pueden minimizarse significativamente con conocimiento y preparación. El artículo generó considerable interés en la comunidad de buceo y pronto Laura comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias y centros de certificación. Su perspectiva única como científica y sobreviviente proporcionaba un contrapunto valioso tanto al sensacionalismo mediático como a ciertos enfoques conservacionistas que minimizaban los peligros reales. En uno de estos eventos, conoció a Elena Morales, una ingeniera marina que trabajaba en el desarrollo de tecnologías no invasivas para detectar grandes depredadores en zonas de buceo recreativo. Su sistema, basado en reconocimiento de patrones de movimiento a través de boyas equipadas con sensores subacuáticos, prometía alertar a los operadores de buceo sobre la presencia de tiburones de gran tamaño sin perturbar a los animales. El problema no es compartir el océano con ellos, explicaba Elena durante una demostración de su prototipo. Es hacerlo sin información adecuada. Laura se interesó inmediatamente en el proyecto, viendo en él la materialización práctica de su propio enfoque, ni demonización ni idealización, ingenua sino coexistencia informada. Comenzó a colaborar como consultora, aportando su perspectiva única sobre qué información sería más útil para buceadores y operadores. 3 años después del ataque, el sistema Morales de detección submarina comenzaba a implementarse en varios destinos populares de buceo, incluyendo las Bahamas. Jefferson fue uno de los primeros operadores en adoptarlo, instalándolo en sus 2 embarcaciones y promocionándolo como parte de su compromiso con la seguridad. La tecnología no elimina todos los riesgos, admitía Laura durante la presentación oficial del sistema en Nassau, donde había regresado por primera vez desde su partida, pero proporciona una capa adicional de información que puede prevenir encuentros no deseados. El regreso a Bahamas fue emocionalmente complejo. Cada playa, cada muelle, cada vislumbre del agua turquesa despertaba ecos del trauma, pero también representaba una oportunidad para reclamar aspectos de su identidad que el ataque había amenazado, con arrebatar su amor por el océano, su curiosidad científica, su sentido de agencia. Durante esta visita, Laura aceptó finalmente la invitación que había estado rechazando durante años: regresar al agua. No para bucear, ese umbral permanecía infranqueable, sino para una breve sesión de snorkel en una laguna protegida, acompañada por Carlos, quien había viajado específicamente desde Argentina para este momento, y por la doctora Wells como asesora científica. El momento de entrar al agua fue surrealista. El contacto del agua salada con su piel despertó sensaciones contradictorias, placer sensorial y alarma instintiva. La cicatriz en su pierna, ahora una marca plateada que contrastaba con su piel bronceada, pareció pulsar con un eco de dolor fantasma. «Respira», le recordó Carlos, sosteniendo firmemente su mano. «Estás a salvo». La laguna era poco profunda, con un fondo arenoso claramente visible, y ningún lugar donde un gran depredador pudiera ocultarse. Racionalmente, Laura sabía que estaba segura. Emocionalmente, cada sombra proyectada por las nubes sobre el agua activaba brevemente su sistema de alarma. Gradualmente, la belleza del entorno comenzó a superar el miedo. Pequeños peces tropicales nadaban despreocupadamente alrededor de 1900 sus piernas. La luz solar creaba patrones hipnóticos en el fondo arenoso. La sensación de ingravidez aliviaba temporalmente el dolor crónico que la acompañaba desde el ataque. «¿Estás bien?», preguntó la doctora Wells después de varios minutos. Laura asintió, incapaz de articular la compleja mezcla de emociones. No era exactamente curación. La herida psicológica, como la física, había dejado cicatrices permanentes.
sino una especie de armisticio con el océano y, por extensión, consigo misma. Este momento representó un hito en su largo camino, de recuperación, uno que continuaría indefinidamente. Algunos días serían mejores que otros. Habría retrocesos, momentos de miedo renovado, pesadillas ocasionales que la despertarían sudando y gritando. La cicatriz física requeriría atención constante, con dolores que aumentaban con los cambios climáticos y limitaciones que debería gestionar toda su vida. Pero también habría momentos de triunfo. La primera vez que nadó en mar abierto, 5 años después del ataque. La publicación de su libro Dientes en el azul, navegando la recuperación tras un ataque de tiburón. El día en que pudo ver un documental sobre tiburones sin experimentar un ataque de pánico. El tiburón que la había atacado, mientras tanto continuaba su existencia en algún lugar de las aguas bahameñas. Quizás había sido identificado en algún momento por investigadores, fotografiado y clasificado en alguna base de datos científica, inconsciente de su papel en la historia humana, o quizás había sucumbido a alguna de las innumerables amenazas que enfrentaba su especie: pesca accidental, degradación de hábitat, contaminación. En cualquier caso, seguía siendo lo que siempre había sido, un depredador perfectamente adaptado a su entorno, actuando según instintos refinados por millones de años de evolución. No era un monstruo, como los medios sensacionalistas habían querido retratar. No era malvado como las pesadillas de Laura a veces lo pintaban. Era simplemente un tiburón, tan ajeno a conceptos humanos como culpa o perdón, como el océano mismo. Esta perspectiva, alcanzada gradualmente a través de años de terapia y estudio científico, representaba quizás la mayor victoria de Laura sobre el trauma, la capacidad de ver al tiburón y al ataque dentro de un contexto más amplio, sin minimizar su sufrimiento, pero tampoco quedando definida exclusivamente por él. ¿Alguna vez volverás a bucear? Era una pregunta que seguía recibiendo con frecuencia en sus charlas y apariciones públicas. Su respuesta había evolucionado con el tiempo. Al principio había sido un nunca categórico, luego un no lo creo dubitativo. Eventualmente se transformó en un quizás algún día esperanzador. La verdad era que no lo sabía con certeza. Cada paso en su recuperación había parecido imposible hasta que lo había logrado. Cada umbral superado abría la posibilidad de cruzar el siguiente. Lo que sí sabía era que, independientemente de si alguna vez volvía a descender bajo la superficie con tanque y regulador, su relación con el océano había sido transformada permanentemente. Ya no era el paraíso idealizado de sus sueños juveniles ni el infierno aterrador de sus pesadillas post-trauma. Era simplemente el océano, poderoso e indiferente, hermoso y peligroso, hogar de criaturas que seguían sus propias reglas, ajenas a la comprensión humana. Un lugar donde los visitantes debían entrar con conocimiento, respeto y la humildad de reconocer su condición de forasteros. En sus momentos más reflexivos, Laura reconocía que esta perspectiva más matizada, aunque adquirida a un precio terrible, representaba una forma de sabiduría. No habría elegido esta lección, esta cicatriz, este dolor crónico, pero habiendo sobrevivido, podía elegir qué hacer con la experiencia, y había elegido transformarla en algo constructivo, conocimiento que podría prevenir futuros ataques, perspectivas que podrían promover un equilibrio entre disfrute del océano y respeto por sus peligros, historias que podrían inspirar a otros supervivientes de trauma. El tiburón tomó parte de mi pierna y casi me quita la vida, escribió en el epílogo de su libro. Pero lo que hago con el resto de esa vida sigue siendo completamente mi elección. Mientras observaba el atardecer sobre el océano desde 1900, la seguridad de la playa, Laura reflexionaba sobre estas palabras. El tiburón había desaparecido en las profundidades hace mucho tiempo, continuando su existencia ajena al drama humano que había desencadenado. Ella permanecía en la orilla, transformada pero intacta en lo esencial, equilibrando respeto y temor hacia aquella inmensidad azul. Entre ambos, el horizonte, una línea que separaba dos mundos y simultáneamente los conectaba. Un recordatorio de que incluso las divisiones más aparentes contienen elementos de continuidad, que las historias más dolorosas pueden incluir capítulos de recuperación, que los finales pueden ser también principios. Laura se apoyó en su bastón, sintiendo el familiar dolor sordo en su pierna mientras se levantaba.
El océano nunca dejaría de ser parte de su historia personal. Estaba literalmente inscrito en su cuerpo, pero ya no definía los límites de esa historia. Dio media vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia tierra firme, dejando que el sonido de las olas se desvaneciera gradualmente a sus espaldas. Mañana, quizás, regresaría a contemplar nuevamente aquel horizonte. O quizás no. La elección, al menos, volvía a ser suya. El sol se ocultaba completamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. En algún lugar bajo la superficie ahora oscurecida, la vida marina continuaba su ciclo inmemorial. Presa y depredador, supervivencia y adaptación, la danza eterna que definía el océano mucho antes de que los humanos lo nombraran y continuaría mucho después de que la historia de Laura se desvaneciera de la memoria colectiva. Lo que permanecería, esperaba ella, serían las lecciones sobre respeto mutuo entre especies, sobre los riesgos inherentes a aventurarse en territorios ajenos, sobre la capacidad humana para enfrentar lo impensable y emerger, transformada pero no derrotada, del otro lado. Con este pensamiento, Laura dejó la playa, llevando consigo tanto las cicatrices como la sabiduría de su encuentro con una de las criaturas más perfectamente adaptadas del planeta, un superviviente de eras que había existido mucho antes, que la humanidad y, con suerte, continuaría existiendo mucho después, en un océano que pertenecía tanto a las criaturas que lo habitaban permanentemente como a los visitantes temporales que se atrevían a explorar sus misterios.